después de esta pequeña pausa comercial, de conversar con el consejero regional Francisco Reyes distintos temas de actualidad, contingencia política, como corresponde, ¿cierto?, en este programa, en este su programa que desde hace un tiempo, ¿cierto?, lo tenemos los lunes y los días martes desde las 22:30 horas, porque usted no puede quedar desinformado, sobre todo como canal regional, lo que está pasando en su región, en la región de los lagos, y también nos vemos desde Concepción hasta Coyhaique, por supuesto. Estamos ya tomando los resguardos necesarios como corresponde, distanciamiento físico, nuestras mascarillas también están por ahí. No nos la pusimos porque para poder hablar y para que usted también nos pueda entender mejor. Voy a presentar a mi invitado que ya está sentado junto a nosotros. Me refiero a Juan Cristóbal Guerrero, ¿cierto? Juan Cristóbal Guerrero San Martín. Él es director de la carrera de Kinesiología de la sede de la Patagonia de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal? Bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por venir. Muy bien, gracias. Juan Cristóbal, cuéntanos un poco, bueno, primero comenzamos por el principio, el rol que tú haces en la universidad, ¿cómo ha sido para ustedes, digamos, este cambio, todo este proceso de crisis sanitaria que nadie de nosotros se lo esperaba? Entonces, ¿cómo han tenido que trabajar? Comencemos por ahí, de ahí nos vamos a ir conversando respecto a la implicancia que tiene esta pandemia y la importancia que tiene la kinesiología también. Sí, Claudia, gracias. Mira, comentarte que nosotros igual estábamos un poco preparados. La condición que vivimos desde el mes de octubre del año pasado nos llevó a prepararnos ante distintas contingencias, y estábamos con una preparación que nos permitía partir en nuestro semestre de manera online. Partimos el 16 de marzo nuestro semestre de manera online con actividades teóricas y virtualizando algunas actividades prácticas. Y luego de eso hemos desarrollado nuestro semestre con normalidad. Hoy día estamos a 15 días de cerrar el primer semestre y con todo listo para partir nuestro segundo semestre, esperando que nuestros estudiantes puedan volver lo antes posible a nuestros campus para poder tener todas las actividades prácticas que en el caso nuestro están asociadas a la kinesiología, que es un trabajo muy de piel, con las manos, pero tomando todos los resguardos necesarios, preparando las medidas de distanciamiento físico, mascarilla, antiparra, en fin, alcohol gel, guantes, pecheras para que los estudiantes puedan trabajar, y ante algunas dificultades, ¿no es cierto?, de que el sistema de salud no puede recibir a nuestros estudiantes que hacen las prácticas, preparando todo lo necesario en nuestro hospital simulado en la sede, en este caso en la sede de la Patagonia, un hospital simulado de 650 metros cuadrados, recién inaugurado, con alta tecnología, para poder tener simulación clínica de alta fidelidad. Y en este sentido, como dices tú, que la kinesiología se necesita de mucho, digamos, más mano, por así decirlo. ¿Han tenido deserción de estudiantes? En el caso tuyo, de la carrera, porque de la universidad obviamente no te puedes referir ahí, de la universidad en general, me refiero. No, de la universidad en general no me puedo referir a la sede de la Patagonia, donde los casos han sido más o menos los mismos en términos porcentuales de los años anteriores. Sí, y en el caso de la carrera de kinesiología también. Hay siempre un porcentaje de estudiantes que se matricula, y con el pasar de los meses, distintos factores familiares, a veces son financieros o de otra índole, hacen que los estudiantes se vayan, pero en este caso no ha tenido una diferencia respecto de años anteriores. Pasemos netamente al tema de la pandemia, la crisis sanitaria, y cuál es la importancia de la kinesiología en esta enfermedad, en esta crisis, que sé que es demasiado importante. Sí, a ver, el rol del kinesiólogo en general es bastante amplio. El kinesiólogo se desempeña en distintas áreas fuera de lo que la gente por lo general conoce. Hoy, en el contexto de la pandemia, los kinesiólogos están desarrollando un papel fundamental, considerando la atención kinésica respiratoria o cardiorrespiratoria en las unidades hospitalarias, desde la cama básica hasta la que está, la que más preocupa, que es la unidad de paciente crítico, una unidad de tratamiento intermedio o una UCI. Hoy día tiene que haber una cierta cantidad de kinesiólogos en el sistema por cierta cantidad de camas, entre un kinesiólogo por cada 6 u 8 camas. Eso se ha cuadruplicado en el caso del Hospital de Osorno, el número de kinesiólogos en nuestras unidades de pacientes críticos, así como también se han cuadruplicado el número de camas. Y eso hace que el rol del kinesiólogo sea tremendamente relevante en la atención terciaria, controlando todo lo que tiene que ver con la oxigenoterapia, el control de la disnea, la movilización de secreciones. Tú sabes que el COVID después genera un proceso inflamatorio y una neumonía.
todo lo que tiene que ver con el seteo, el ventilador mecánico, con la atención asociada al ventilador mecánico, a los distintos tipos de oxigenoterapia en el paciente crítico, también forma parte del rol del kinesiólogo, muy importante. Y en una etapa posterior o dentro de la unidad. Tiene que estar como durante y después de la. Antes, durante y después. Nosotros en las la recuperación igual es importante. Claro, en las camas no UCI, en las camas previas, nuestro trabajo es evitar que el paciente llegue al ventilador mecánico. Y si lamentablemente llega, nuestro trabajo es hacer que es controlar nuestro proceso inflamatorio, el funcionamiento del pulmón, sacarlo lo antes posible el ventilador mecánico, y posterior a eso también hay un trabajo neuromusculoesquelético, de activación muscular, para evitar que el paciente sufra de complicaciones asociadas a las estadías en cama. Y aquí, por ejemplo, ¿cuál ha sido el aporte, en este caso, de la Universidad San Sebastián me imagino, con los establecimientos de salud, ¿cierto?, en esta pandemia, que me imagino debe ser bastante importante, ¿no? Sí, hemos estado principalmente ante la dificultad de poder llegar con nuestros estudiantes a los centros clínicos. ¿Ya? ¿Cuántos estudiantes más o menos tienen ustedes? Nosotros tenemos más o menos 170 estudiantes en la sede de la Patagonia de kinesiología. ¿Eso es Puerto Montt? Puerto Montt. Claro. Nosotros nos hemos dedicado principalmente al trabajo de acompañar a los servicios de salud, a las unidades de paciente crítico, a las unidades de medicina física, rehabilitación, con actividades de capacitación, cursos breves con profesionales nuestros o tanto de la sede de la Patagonia como de nuestras otras sedes, Santiago, Concepción y Valdivia. Con capacitaciones hicimos un ciclo de charlas, seminarios semanal de alto nivel. Hemos tenido también algunas presentaciones de profesionales kinesiólogos, fisioterapeutas internacionales. La semana pasada solamente tuvimos un webinar muy interesante de oxigenoterapia y ventilación mecánica en el paciente COVID, que lo hizo un fisioterapeuta destacado colombiano, y nos hemos estado permanentemente, casi semana a semana, acompañando a los servicios de salud, ofreciéndoles estas actividades de capacitación y seminarios, etc. Pero a mí me gustaría que nos comentaras o nos describieras en el fondo cómo es el trabajo ahí del kinesiólogo en un paciente COVID ya, por ejemplo, más grave. Sabemos que tiene que utilizar un ventilador mecánico, ¿cierto? Que es un aparato bastante invasivo, por lo Tremendamente invasivo. Es muy invasivo. Entonces ahí me gustaría que me explicaras cómo trabajan ahí ustedes, como el paso a paso. Bueno, el paciente llega a una unidad de paciente crítico, evidentemente tiene que ser sedado para que se puedan, como dices tú, invadir al paciente con todos los elementos necesarios, que involucra un tubo orotraqueal o puede ser una traqueostomía cuando el paciente ya lleva mucho tiempo con el tubo. Y desde ahí en adelante el trabajo del kinesiólogo tiene que ver con acompañar la intubación, con asegurar, ¿no es cierto?, que la intubación sea adecuada, luego conectar el ventilador mecánico, setear el ventilador mecánico, programar un ventilador mecánico involucra distintos aspectos, peso, talla, las características de ese paciente, comorbilidades, la cantidad de tiempo que ha estado en distintas condiciones en el hospital, en este caso, la necesidad de oxígeno que tiene, la necesidad de soporte en términos de presiones, volúmenes, frecuencia respiratoria, en fin, son muchos parámetros los que hay que controlar y el kinesiólogo parte, ¿no es cierto?, desde la colocación de la vía aérea artificial, seteando, programando el ventilador mecánico, viendo cuál es la respuesta del paciente al ventilador mecánico, hacer los ajustes necesarios, acompañar, hacer técnica kinésica para favorecer la movilización de las secreciones que son producto de este proceso inflamatorio que hay en el alveolo, y luego el acompañamiento neuromusculoesquelético, ¿no es cierto?, las movilizaciones, disminuir el riesgo de la pérdida de masa muscular asociada a la estadía en cama, para seguir el acompañamiento, si el paciente tiene una buena respuesta, poder sacarlo antes posible del ventilador mecánico, si no, buscar alternativas terapéuticas como pronar a los pacientes, que es colocarlos boca abajo, que es una técnica que permite ganar un importante porcentaje de espacio pulmonar para poder generar la función del pulmón, abrir nuevos alveolos, y esa es una técnica muy compleja que requiere de todo el equipo de salud, todo en realidad requiere de todo el equipo de salud, pero en este caso el kinesiólogo también está orientado específicamente a ese trabajo y a ir viendo cómo responde el paciente. La verdad es que aquí no hay una receta ideal, no hay una receta fantástica, mágica, sino que lo que nosotros tenemos que ir haciendo es evaluando hora a hora, día a día, cómo el paciente cómo se desarrolla la enfermedad, el proceso inflamatorio. Tenemos el recurso humano, kinesiológicamente hablando,
en la región o en el país para afrontar, digamos, esta pandemia, tomando en cuenta que ustedes tienen un rol muy importante? Sí, lo tenemos. Ya. Como te comentaba recién, el hospital de Osorno cuadriplicó su dotación de kinesiólogos especialistas en unidad de paciente crítico. El hospital de Puerto Montt también, cerca de 40 kinesiólogos se incluyeron en el sistema para trabajar en las distintas unidades. Hay en el sistema hoy día un grupo importante de kinesiólogos capacitados, con formación, diplomados, magíster, que incluso nosotros como universidad también dictamos y hemos dictado en la ciudad de Osorno y Puerto Montt, y están disponibles para que el sistema los pueda convocar cuando así sea. El Colegio Kinesiólogo hizo una convocatoria donde más de 400 profesionales están dispuestos y formados con un cierto nivel de capacitación para poder atender a estos pacientes. Importante labor la que manejan ustedes, pero quiero llevarte a otro punto que también preocupa, sobre todo acá en la zona sur, no solamente en Osorno, sino que también en Puerto Montt, Puerto Vara. Me refiero a la contaminación que tenemos, ¿cierto?, en esta zona, en específico en Osorno. Todos sabemos que la ciudad de Osorno es una de las ciudades más contaminadas del país, ¿cierto? ¿Qué injerencia puede tener esta contaminación, que me imagino que debe ser mucha, con esta crisis, con la pandemia? ¿Puede afectar aún más, digamos, el contagio, esta contaminación? Hay estudios disímiles al respecto. Lo primero es mencionar que nosotros en la ciudad de Osorno llevamos mucho tiempo expuestos a material particulado 2.5 y material particulado 10, que es más finito, que es el que penetra en el sistema respiratorio, incluso en el sistema cardiovascular, por su tamaño. Y ese periodo de exposición, hay estudios que, hay un estudio creo que es de la Universidad de Harvard que habla de que podría aumentar un 15% la probabilidad de que una persona tenga una enfermedad o que se agrave su proceso de enfermedad asociado al COVID. Claro, porque el COVID está asociado también al sistema respiratorio. Exactamente, o sea, ataca principalmente el sistema respiratorio. Y otros estudios que tampoco son en gran cantidad, pero existen, en Inglaterra, si no me equivoco, hablan de que el virus podría permanecer más tiempo en el aire asociado a estos eventos de contaminación medioambiental. Incluso he escuchado, no sé, mito, he escuchado que las personas que fuman más tienen menos riesgo de contagio. Lo he escuchado. No, todo lo contrario. De hecho, aquellos que son fumadores presentan una condición particular, o sea, que el tabaco es bastante nocivo, genera una condición particular en el pulmón que todo lo contrario, la hace predisponente a tener una complicación respiratoria, en este caso asociada al COVID-19. Qué bueno aclarar eso, porque acá tenemos varios fumadores. Así que me gustaría que nos pudieras, por ejemplo, ya, estamos en una región muy contaminada. Es necesario, por supuesto, mejorar el manejo de las estufas a leña, ¿cierto?, en toda la región. Totalmente. Para mejorar la calidad del aire. Pero ¿cómo lo hacemos? Estamos en una crisis sanitaria, estamos en una crisis económica. Sabemos que lo más económico para poder calefaccionarnos como familia es la leña. Y económico ahí nomás también. Sí. Claro, entonces, porque si ya te vas al pellet, a la electricidad, es mucho más caro. O sea, estamos hablando de familias un poquito ya más ABC1 y sabemos que aquí el 90 o el 95% de las familias se calefacciona con estufa de leña. ¿Cómo lo hacemos ahí? El 95% coincide el número de la contaminación medioambiental de Osorno, pero de muchas ciudades del sur de Chile, corresponde al humo de la leña. Ahora, es una interesante discusión. Nosotros entramos hace un par de años atrás a un plan de descontaminación ambiental en la ciudad de Osorno que ha permitido estrategias como, por ejemplo, mejorar el aislamiento térmico de las casas, hacer reemplazo de combustión lenta o estufa, a leña, a pellet, lo que se está haciendo en el plan de descontaminación. Exactamente, bloquear, ¿no es cierto?, las fuentes fijas cuando hay episodios de preemergencia y emergencia. Pero ¿qué hacemos hoy día con la comunidad en general cuando tenemos que evitar supuestamente el uso de la leña, pero sencillamente es muy difícil, no podemos? Entonces, en ese contexto, la sugerencia es tratar de utilizar leña seca. Ahora, la leña seca es más cara. Por lo tanto, muchas veces en el momento que si podemos adelantar la compra de la leña, hacerla no en marzo, no en enero, de repente en diciembre, de repente en noviembre, cuando incluso es más barata, indistintamente que tenga un nivel de humedad más alto
guardarla bien, ¿no es cierto?, almacenarla de manera correcta, en un espacio que sea techado, idealmente seco, irla colocando en una forma de castillo, de tal forma que haya circulación de aire entre medio de la leña. Eso ayuda a que se seque, y mientras más disminuyamos la cantidad de humedad que tiene la leña es mejor. Y después tratar de usar de mejor forma el tiraje de la estufa. No estar, como se dice normalmente, asumagando la estufa para cuidar el palito de leña, sino que usar correctamente el combustible. La leña bien utilizada disminuye, no es tan contaminante. Lo que nosotros tenemos que generar es que se genere una combustión adecuada y completa de la leña. Y para eso tenemos que tener leña lo más seca posible, idealmente bajo un 25, 20, incluso un 15% de humedad, y utilizar bien la combustión lenta si tenemos combustión lenta. Si no tenemos combustión lenta y hay estufa a leña, que es una estrategia que usan muchas familias, bueno, ahí tratar de utilizar leña lo más seca posible. Sí. Nuestros televidentes se preguntarán por qué un kinesiólogo está hablando de contaminación de la leña, porque ustedes tratan precisamente esas enfermedades. Todas las afecciones respiratorias asociadas a esto. De hecho, formamos parte de mesas de contaminación medioambiental del aire. En lo particular, yo pude formar parte de algunas reuniones de acá del Plan de Osorno. Formo parte también de la mesa medioambiental de contaminación del aire de la Municipalidad de Puerto Montt. Nosotros, desde un punto de vista fisiológico y fisiopatológico, tenemos injerencia en cómo buscar alternativas que permitan disminuir el material particulado más pequeño que genera daño en el sistema cardiorrespiratorio. Juan Cristóbal, es necesario, o sea, obviamente es necesario que nosotros como ciudadanos, digamos, como parte, digamos, de la sociedad, tener que tomar conciencia precisamente para poder bajar los niveles de contaminación, pero con esta situación, con esta crisis, con estas dos pandemias que le digo yo, que es la pandemia de la salud y que es la pandemia económica, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que si la respuesta existiese, ya la hubiésemos podido implementar de alguna forma. Y ahí está la alternativa que yo te comentaba recién, del uso racional y adecuado de la leña. Yo creo que por ahí va, porque hoy día no tenemos otra estrategia para la comunidad para poder cambiar su medio de calefacción. La parafina ha bajado bastante de precio, sí, pero la parafina genera contaminación intradomiciliaria, claro. Entonces tampoco es lo mejor. Ahí hay que tener ciertos cuidados. Si usted usa una estufa parafina de cualquier tipo, calefacciónese bien, ventile la casa al menos 2 veces al día, 10 minutos, y con eso es suficiente. Lo puede ir haciendo por habitación de tal forma de no perder todo el calor. Buscar alternativas en el hogar para evitar que el calor se pierda, sellar bien nuestras ventanas, las puertas, todo lo que significa optimizar la calefacción ayuda. La solución hoy día, si tú me preguntas, yo creo que no la tenemos, más aún en el contexto de la pandemia y de la pandemia económica también, que limita mucho a la población para poder adquirir equipos que calefaccionen más ecológicamente. Ustedes son, a ver, volviendo un poco al tema de los ventiladores mecánicos, ¿cuál es el aporte que ya lo vemos, que lo conversamos, cierto, que es mucho aporte en el tema del tratamiento, pero ustedes son los que ponen este ventilador mecánico? ¿Cuál es el aporte que tienen aquí como kinesiólogo, digamos? Una vez que el paciente está intubado, nosotros junto con el equipo médico y enfermería somos los responsables de conectar al paciente al ventilador mecánico y programar ese ventilador de la mejor forma posible para ese paciente en particular. Hoy día en el equipo de salud no sobra nadie, o sea, en realidad nunca, pero es destacable el trabajo desde el auxiliar de servicio, que tiene que mantener el espacio adecuado, desinfectado, sanitizado correctamente para hacer un cambio entre un paciente y otro, pasando por todos los profesionales que están en una unidad de paciente crítico, y no solamente en una unidad de paciente crítico, sino que a lo largo del hospital, hasta llegar al médico intensivista, al médico más especialista. Entre medio está enfermería, kinesiología, fonoaudiología, química y farmacia, es todo un todos. círculo. Es como un collar de perlas que le digo yo, que si se sale una perla, queda la escoba.
queda la escoba y muere el collar. El trabajo que han hecho los tecnólogos médicos, También. en la ciudad de Osorno, más de 23.000 exámenes se han tomado, se han analizado en el Hospital Base de Osorno, que es el número más alto de toda la región de los lagos. En fin, nadie sobra, y en el caso nuestro, nuestro rol, nosotros creemos que también es tan importante como el de cualquier profesional de la salud. Lo particular nuestro es que hoy día nosotros trabajamos específicamente con el ventilador mecánico, que puede ser el punto de inflexión entre la vida o la muerte, entre que esté disponible, ¿no es cierto?, y que esté bien manejado. Ustedes también cumplen un rol bastante importante en el proceso de recuperación, ¿cierto?, de estas personas que han sufrido COVID-19. Pero me gustaría que ahí nos puedas comentar, porque hay personas que se recuperan de manera bien, ¿cierto?, y otras que quedan más graves y otras que quedan con mayores secuelas. ¿Cuáles son esas secuelas y cuál es el aporte al que entran ustedes ahí y qué es lo que tienen que hacer en esta recuperación post-COVID-19? Bueno, ahí viene otro desafío. Y a ese desafío tiene que atenderlo de la mejor forma la atención primaria en salud. Hoy día la atención primaria es la responsable del control y tratamiento de aquellos pacientes crónicos con patologías como asociadas al tabaquismo, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica, la fibrosis pulmonar, secuelas de tuberculosis o de otras enfermedades, una larga lista. Y muchos de los pacientes COVID, hay unos estudios realizados en Wuhan, han mostrado que después de cierto tiempo aparecen complicaciones respiratorias crónicas, muy parecidas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una disnea, una sensación de falta de aire, una disminución en la función pulmonar, y eso requiere de rehabilitación. Y nuevamente el kinesiólogo forma parte del proceso de rehabilitación cardiopulmonar o cardiorrespiratoria del paciente, pero ya desde una perspectiva de la atención secundaria y la atención primaria. Entonces salimos de la importancia que hoy día están teniendo los colegas en la unidad de paciente crítico, pero esos colegas después le tienen que entregar al paciente a aquellos que están en atención primaria, preferentemente la sala de enfermedad respiratoria del adulto, que está disponible en todos los centros de salud familiar del país, y ahí viene un proceso de control. Ahí también, bueno, en la atención primaria, ustedes como kinesiólogos también tienen que realizar la trazabilidad, que recordamos también que el Ministerio de Salud ya los dejó a cargo, ¿cierto? Hoy día el kinesiólogo justamente está trabajando en trazabilidad en el contexto de lo que te estoy comentando recién. Nosotros después vamos a tener que tomar aquellos pacientes que queden con secuelas, que no son todos. Mira, por lo general es lo que te decía recién, están asociadas muy parecido a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, al enfisema. ¿Cuál es el enfisema? Se endurece el pulmón. Ya. En palabras simples, el pulmón se endurece, las estructuras alveolares se empiezan a romper porque el proceso inflamatorio genera mucho daño. Y el paciente empieza a tener dificultades para respirar, se cansa más rápido, tiene más disnea, se vuelve un paciente hipersecretor, tos persistente, dificultad para realizar actividad física de mayor intensidad, en general eso. Y todo eso se controla en las salas ERA, se atiende en las salas ERA en los servicios de salud de atención primaria. No son todos los pacientes, pero sí seguramente va a haber un porcentaje con el que va a haber que trabajar. Y la trazabilidad también tiene que ver con eso. Hoy en la urgencia la trazabilidad tiene que ver con poder identificar al paciente, los contactos más cercanos, ¿no es cierto?, para ir a buscar y tomar las muestras necesarias, que también es un rol que están jugando los kinesiólogos junto con la enfermería de tecnología médica. Y luego esos pacientes que trazamos, si quedan con patologías, van a quedar inmediatamente probablemente o deban quedar dentro del sistema de atención primaria. Como jefe o encargado de la carrera de kinesiología, ¿cierto?, de la Universidad San Sebastián, me imagino que ustedes al principio tenían una planificación, por supuesto, de contenidos de lo que iba a ser, la planificación del semestre. Cada año, pero me imagino que con esta pandemia se cambiaron esos contenidos y han tenido que ir innovando en algunos temas, en algunos estudios, trabajos, no sé, o no. ¿Cómo ha sido? La verdad es que hemos podido cumplir en términos de contenido y resultados de aprendizaje, yo creo que de muy buena forma, pero también ha sido un desafío
y yo creo que siempre estos desafíos traen oportunidades. Por supuesto. Y una de las grandes oportunidades que hoy día tenemos es el trabajo de la telerehabilitación. Y poder estar con las personas, con los pacientes, sin la necesidad de estar de manera presencial, ¿no es cierto?, con todos los riesgos que implica hoy, y poder, estamos implementando, evaluando la implementación de internados de telerehabilitación para poder estar con las personas, para que nuestros estudiantes también tengan la experiencia formativa previa respecto a la telerehabilitación. Esto gracias a que en un trabajo del Colegio de Kinesiólogos junto con el Ministerio y FONASA nos permitieron codificar las atenciones en telerehabilitación, por tanto se puede hacer... ¿Y lo pueden hacer? Sí. ¿Sí? Una normativa del Ministerio hace un par deben ser unas 6 o 7 semanas atrás. Necesitan como lo que pasa es que en muchas oportunidades tú haces técnicas kinésicas y en otras prescribes ejercicio. Y en todos los pacientes que tienen que ver con prescripción de ejercicio, lo podemos hacer por medio de la telerehabilitación. Y eso es algo que vamos a implementar en nuestro plan de estudio, en nuestra malla curricular, en nuestras prácticas clínicas. Y de todo hay que sacar elementos positivos y ese es uno de los que son más importantes. ¿Y sabes qué nos va a permitir llegar a donde no llegamos hoy día con el sistema de salud? Nos va a poder permitir llegar a comunidades más aisladas, nos va a poder permitir llegar a personas que de repente no tenían el acceso a una atención en rehabilitación o a una prescripción de ejercicio adecuada. Pero ¿y cómo les va a permitir llegar por medio del...? Mira, la telerehabilitación tú la puedes hacer por WhatsApp. No, sí, pero estamos hablando de comunidades más aisladas que la conectividad es pésima. Muchas de estas comunidades tienen postas y esas postas ya. tienen mejor conectividad. Entonces, Ya. muchos proyectos pueden ir orientados a llegar a esas comunidades por medio de las postas. Ah, perfecto, perfecto. Juan Cristóbal, bueno, ya estamos en la hora. Me gustaría, bueno, primero que todo agradecerte el poder venir acá donde nosotros, tu disposición, sobre todo, tuvimos una interesante conversación que uno nunca termina de aprender, la verdad, siempre, bueno, y uno como periodista también tiene que aprender de todo. Así que me gustaría que te pudieras despedir en tu cámara, hacer el mensaje que corresponda también y la reflexión. Sí, gracias Claudia por la invitación. Encantado de poder venir en la medida que que se pueda. Sí, encantado, no tengo ningún problema. Tú me avisas y venimos. Yo creo que la reflexión final tiene que ver con la situación que estamos viviendo hoy día. Y el llamado a toda la comunidad a quedarse en la casa. Yo siempre digo que hay que quedarse en la casa en la medida de lo posible. Se entiende que hay muchas personas que necesitan salir para generar el ingreso necesario para su familia, pero en la medida que sea necesario es comprensible, pero aquellos que no, por favor, quedémonos todos en la casa. Yo creo que es necesario que hoy día tengamos 4 o 5 casos diarios en nosotros, no significa que estemos bien, hay virus circulante, la situación de Puerto Montt es preocupante, pasamos de 30 a 16 casos, 25 casos, pero llevamos ya 2 o 3 semanas. Nos superó en la provincia Sí. O sea, provincia de Yanquihue superó a la provincia de Osorno. Sí, más de 647 casos hasta el día de ayer. Sí. La situación de Puerto Montt es preocupante, lo dijo el ministro Enrique París ayer, hay regiones, dentro de ellas la de los lagos, que están al revés de la tendencia esta nacional que comentan diariamente en los reportes. Yo creo que la invitación es esa, por favor, si podemos, quedémonos en la casa, si tenemos que salir, usemos la mascarilla, siempre en la calle, en la locomoción colectiva, cuando nos enfrentemos a algún centro comercial, usemos el alcohol gel, ojo con el alcohol gel, hay que usarlo o tiene un uso adecuado, 3 o 4 usos. Luego de 3 o 4 usos hay que lavarse las manos. Ah, ya. ¿Ya? Así que por eso también está la recomendación de todos los estamentos de lavarse las manos cada 2 horas. Tomemos todas las medidas de resguardo que la autoridad hoy día nos está diciendo. Si la autoridad lo dice, está fundamentado en estudios científicos de altísimo nivel, no es porque sí las indicaciones que se dan. Y yo creo que ese es el llamado, quedarse en la casa, si hay que salir, es comprensible, lo justo, usar mascarilla, si hay que ir al supermercado, que vaya solamente una persona, restringamos nuestras actividades sociales. Yo creo que va por ahí la recomendación, la reflexión final. Cuidar a nuestros adultos mayores. Y si nos cuidamos ya van a poder venir esos tiempos donde nos podíamos abrazar y podíamos estar más juntos, digamos. Ojalá sea pronto. Sí, ojalá sea pronto. Muchas gracias, como lo dije,
por tu disposición, así que No, encantado. nos volveremos a ver, por supuesto. Encantado, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno. Ahí con nosotros entonces Juan Cristóbal Guerrero San Martín, él es director de la carrera, ¿cierto?, de kinesiología de la Universidad San Sebastián. No lo dije al principio, tiene un magíster en terapia manual ortopédica, ¿cierto?, de la Universidad Andrés Bello y kinesiólogo de la Universidad Mayor. Colegas, yo también estudié en la Universidad Mayor, así que somos colegas de universidad. Así que muchas gracias, Juan Cristóbal. Bueno, ahí con este experto nos despedimos nosotros. Espero que le haya gustado este programa y recuerda seguirnos también en nuestra programación, también en nuestras plataformas digitales www.tvinet.cl y recuerde que Actualidad y Política va todos los martes y jueves desde las 22:30 horas. Nos vemos, hasta pronto.